eh, que tienen algo en común, ¿no? Como es la dificultad para respirar con incremento de la frecuencia respiratoria, las manifestaciones de tiraje subcostal, intercostal, aleteo, ¿no? Entonces, estas patologías tienen algo común. Va a encontrar probablemente en algunas biografías como clasificación de síndrome de distrés respiratorio 1 y síndrome de distrés respiratorio 2. La situación, esto ha cambiado. Incluso hay una dificultad en la para qué o qué se refiere el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Por ejemplo, los americanos dicen que el síndrome de distrés respiratorio es definitivamente esa enfermedad de membrana hialina. Incluso ya se está tratando de dejar el término de membrana hialina y que quede como síndrome de dificultad respiratoria. En los otros tipos que se ven en otras edades, podemos encontrarlo como dificultad respiratoria simplemente. Dentro entonces de este grupo de patologías vamos a ver al síndrome de distrés. Vamos a ver al síndrome de distrés respiratorio, enfermedad de membrana hialina propiamente dicho, al síndrome de aspiración meconial, otra patología que se da en los niñitos mayores de 34 semanas por, ¿no? Taquina transitoria y neumotórax, que eso se puede dar tanto en los prematuros como en los pretérminos tardíos y en los atérmicos. Esto para que tengan una noción de cómo es el desarrollo del aparato respiratorio y específicamente del pulmón. Miren, habemos la etapa, es importante que ustedes reconozcan algunas de estas etapas, como es la etapa embrionaria, ¿no? Pueden superponerse una con otra, ¿ya? Pero la diferencia no es mucho. Tenemos la etapa pseudoglandular, la etapa canalicular, de 26 a las 24 semanas, donde ya aparece la vascularización del mesénquima, hay desarrollo de la barrera hematoaérea, inicio de la diferenciación de las células epiteliales tipo 2, que es la que van a producir el surfactante, división del árbol bronquial, ¿no? Hasta llegar hasta la unidad respiratoria adulta. De ahí viene la etapa sacular, que está aproximadamente entre las semanas 24 y 36, y donde van ¿qué es lo que caracteriza esta etapa? Es la presencia de los alvéolos primitivos, hay septos intraalveolares gruesos, hay acúmulo de mielina, y ya que comienza en esta etapa, en la etapa sacular, comienza los indicios de la producción y secreción del surfactante, ¿sí? Entonces recuerden que esa es la etapa sacular entre las 24 y 36 semanas, donde ya comienza a secretarse, primero a producirse y a secretar el surfactante, pero en pequeñas cantidades. Después señala, viene la etapa alveolar entre las 36 semanas hasta 2 a 8 años. Característica, ya acá el alveolo madura, ¿no? Los septos alveolares que separan entre alveolo y alveolo se adelgazan y hay un mayor contacto alveolar, alveolo capilar, para que ustedes vean lo mismo que les estaba explicando, ¿no? Determinar la etapa embrionaria y cada una de sus características, cómo es que llega a formarse el pulmón. De igual manera, las siguientes etapas desde el punto de vista de un corte histológico, ¿no? Y aquí para que vean la unidad del alveolo capilar y cómo es que se comienza a producir el surfactante. Acá tenemos, ¿no? Tenemos el capilar, tenemos el alveolo, la membrana respiratoria, tenemos el eritrocito, tenemos un macrófago, tenemos el alveolo, que es la parte blanquecina, y la célula tipo 2, que es la que se va a encargar de comenzar a producir el surfactante, ¿no? Entonces tenemos que ese surfactante es un complejo estructural de carbohidratos, proteínas y lípidos. Los lípidos tenemos los fosfolípidos y dentro de ellos el que mayor porcentaje se encuentra es la fosfatidilcolina. Dentro de estos todavía es la dipalmotail fosfatidilcolina, que es el principal componente para disminuir la tensión superficial. Por eso, antes del nacimiento, antes de las 24 horas, imagínense, de las 24 semanas, el colapso, los alvéolos están colapsados, están llenos de líquido, ¿ves? Entonces, es la producción del surfactante quien va a tratar de romper esta tensión que existe. Va a hacer que el
alveolo, cuando una vez que se empieza a respirar, se mantenga abierto. De entre las proteínas que también son parte importante de la composición del surfactante, tenemos la proteína A, B, C y D, y cada uno con su característica que lo hace. Hay en algunas enfermedades congénitas en donde puede haber una o dos ausencias de las proteínas. Lamentablemente en nuestro medio no estamos para determinar si un niñito con estrés respiratorio se deba por la falta de una u otra proteína, pero sí asumimos más o menos las características, ¿no? La proteína A está en relación con la secreción y reciclaje del surfactante, ¿no? Y es la que se encarga de mejorar la defensa. La proteína B aumenta la función de los fosfolípidos, mejora la acción del neumocito 2. ¿Cuál es la función del neumocito 2? Producir más surfactante. Y se va a encargar también de reciclar el surfactante. La proteína C va a aumentar el reciclado de los fosfolípidos. La proteína D, una acción no muy conocida, pero las tres principales, A, B y C, cada una con su características, como la A y la B, que reciclan el surfactante, y la C, el reciclado de los fosfolípidos, ¿sí? Específicamente. Entonces, ya entrando en lo que es el grupo de patologías, y que cuando hablamos de síndrome de distrés respiratorio, específicamente usted inmediatamente dice, se está hablando del síndrome respiratorio, conocido como enfermedad de membrana hialina. ¿Y por qué le llaman membrana hialina? Porque los primeros casos que se observaron y cuando hacían autopsia y ellos intentaban hacer la anatomía patológica, pues se observaban como una membrana gruesa. Entonces, la dificultad por la ausencia del surfactante. ¿Cuáles son los factores? Entonces, la enfermedad de membrana hialina se define como aquel proceso en donde hay un déficit del surfactante alveolar, característica del pulmón inmaduro, quiere decir específicamente de los niños prematuros por debajo de las 34 semanas, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo para este proceso? Dentro de esto tenemos, sí, a la cabeza siempre va a ser la prematuridad, que es lo que estamos hablando, ¿no? Especialmente menores de 32 semanas. Recuerden que entre las 32 y 34 semanas ya hay un poquito más de surfactante, donde el diagnóstico de enfermedad de membrana hialina se va alejando. El hijo de madre diabética, ¿qué tendría que ver la diabetes de la madre con una enfermedad de membrana hialina? Lo que sucede es que el exceso de insulina puede inhibir tanto la producción como la secreción del surfactante, y por lo tanto el niño va a presentar las características clínicas de una enfermedad de membrana hialina. Aquel recién nacido que no tiene trabajo de parto, ¿no? También hay que plantear la posibilidad que esto suceda también. Bueno, el segundo gemelar, siempre recuerden que los prematuritos, siempre uno de ellos o termina agravándose o termina complicándose, ¿no? Y el otro sale mejor. El bajo peso al nacer y característico el sexo masculino. ¿Qué relación tiene? Es que el sexo masculino considerado como el sexo débil, pues, ¿no? ¿Cuáles son los factores protectores? Son la colocación de los corticoides antenatal. Ya vamos a ver más adelante cuáles son estos corticoides, cuál es la dosis aproximada que se da. Los trastornos del hipertensivo del embarazo también ayuda un poco a mejorar en lo del pulmón. Y la RPM prolongada serían los tres factores principales de protección en la enfermedad de membrana hialina. Más o menos para que ustedes tengan una idea de la incidencia variable, miren, a mayor edad, entonces es una relación inversa, ¿no? Mientras menos edad gestacional tiene, mayor porcentaje de síndrome de distrés respiratorio, menos de 28 semanas, 80%. Imagínense el de 24 o 25 semanas, un 90% de que van a ser la enfermedad de membrana hialina. Entre las 29 y 30 semanas, 75%, 31 a 32 semanas,
48%, entre las 36 y 36 semanas tenemos el 15 al 30%, ¿no? Y ya más adelante, el porcentaje es mínimo, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología en resumen de este proceso? Una es la inmadurez bioquímica, es decir, el déficit de producción y la inactivación del surfactante. Si disminuye tanto la producción como la inactivación, esto va a conllevar a que al nivel del aparato respiratorio, específicamente del pulmón, la capacidad residual funcional, que es la que trata de mantener los alvéolos abiertos, está disminuida. Por lo tanto, la distensión, la distensibilidad del pulmón se va venido a menos, ¿sí? Entonces, esta es característica. Hay un déficit de producción de surfactante y una inactivación trae como consecuencia disminución de la capacidad residual funcional y disminución de la distensibilidad. La inmadurez, la inmadurez morfológica, limitación del desarrollo alveolar, ya habían visto en una de las primeras diapositivas cómo recién podría ser que a partir de las 24 semanas, sin embargo, en algunos lugares hablan de las 23 semanas que están sobreviviendo. Nosotros actualmente tenemos un niño, hemos tenido 2 de 25 semanas, ¿no? Uno de ellos todavía se encuentra con nosotros hospitalizado, nació con 800 gramos, hoy después de 50 días está pesando 1.280 gramos, ¿no? Es un niñito de 25 semanas, gracias a Dios estamos logrando de que salga, ¿sí? Recuerden pues que desde el punto de vista morfológico, pues este niño tiene una pared torácica y la función muscular disminuida, la acción del músculo diafragma y de los músculos interconectales también está disminuida, ¿no? Y la inmadurez funcional es que no permite una buena ventilación perfusión, esto conllevando hacia una disminución de la concentración de oxígeno en sangre, conocido como hipoxemia, incremento del CO2, conocido como una acidosis metabólica, y por lo tanto también incremento de la frecuencia respiratoria, tratando de eliminar el exceso de CO2. ¿Cuál es el cuadro clínico del síndrome de distrés respiratorio? La característica es que identifica esta enfermedad que el niño prematuro, desde apenas saca la cabeza, ya está presentando dificultad para respirar. Se presenta el quejido expiratorio, ¿sí? Esto se debe a que la glotis trata de cerrarse para mantener aire retenido en el alveolo, que es la capacidad residual funcional, ¿no? El aleteo nasal, la retracción sinfoidea, el balance torácico-abdominal y el terejo, el tiraje intracostal. Cada uno de estos lo vamos a ver en unos test que nos va a permitir clasificarlo. Generalmente, el ANME entre las 24 y 48 horas. Por ejemplo, antes, cuando no había el surfactante, no había los corticoides, nació un niño prematuro y esperaban las 72 horas, quiere decir el tercer día, porque era el día crucial. Si pasaba el tercer día, significaba que este niño sobrevivía. De lo contrario, fallecía, pues, ¿no? Definitivamente. Entonces, por eso se señala ahí cómo a las 72 horas el proceso alcanza su máximo deterioro si es que no tiene el tratamiento adecuado. La presencia de la cianosis por falta de intercambio gaseoso adecuado, está pálido porque una mala perfusión a nivel de los tejidos. Esto conlleva también a que se produzca una disminución de la producción de orina, quiere decir que hay una diuresis escasa. Si todo esto contribuido a la parte respiratoria, sí, no hay buena expansividad torácica, la capacidad residual funcional está venida menos, la distensibilidad pulmonar también está disminuida, por lo tanto, la disminución del murmullo vesicular se va a escuchar en ambos campos pulmonares. Ahora, le he puesto en rojo algo porque lo vamos a hablar un poquito más nuevamente más adelante, que el uso precoz de la presión continua de las vías aéreas, conocido como CPAP, y el uso de surfactante ha mejorado enormemente la presentación y la evolución del síndrome de distrés respiratorio conocido como membrana hialina. Esta es una
Generalmente ustedes lo conocen más, es el té de Steven Anderson, pero también es utilizado en otros lugares, en otros países, en otros hospitales, en la escala de Dopp, que esta también sirve para la valoración de la dificultad respiratoria, ¿no? ¿Qué parámetros? Primero dan un porcentaje 0,1 y 2, la frecuencia, este, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Si es menor de 60, tendrá el puntaje entre 60 y 81, más de 80, pues ya es un puntaje de 2, ¿no? Si existe cianosis, es central, es periférica o no hay. La entrada de aire en ambos campos pulmonares es entrada, salida, pasa bien en ambos campos pulmonares. El quejido respiratorio es audible, apenas se escucha, o es que no hay necesidad de estetoscopio para escuchar el quejido. Esto tiene un valor, ¿no? Definitivamente, aquel que lo escuchamos sin estetoscopio, ese tiene una valoración de 2. Y las retracciones subcortales que da que haya una especie de desbalance, sube uno, baja el otro, ¿no? Entonces eso, de acuerdo a la gravedad, es que vamos a hacer una, una clasificación. En base a eso, se clasifica la dificultad respiratoria, por ejemplo, según la escala de Downey modificada. El puntaje de 1 a 3 es una síndrome de dificultad respiratoria, es una dificultad respiratoria leve con necesidad de oxígeno hasta 40%. El valor de 4 a 6 nos habla de una dificultad respiratoria moderada, ya necesitarían el uso de presión. Entonces acá estamos dando el CPAP, que es presión positiva continua de las vías aéreas. Mayor de 7, dificultad respiratoria severa y que necesita inmediatamente un ventilador mecánico para para salvaguardar la vida de este niño, ¿no? De este recién nacido. Acá, el que ustedes más conocen, el té de Steven Anderson, también tiene puntajes, ¿no? Ya se refiere, por ejemplo, a la expiración, a la dilatación de las narices, ¿no? Aleteo nasal, la retracción sinfoidea, ¿sí? Las extracciones, las contracciones de tanto que sube y baja, y la otra, el sincronamiento, la sincronización que existe de esto, ¿sí? Esto es importante. Entonces, en base a esto, nosotros también clasificamos desde por encima de 4 hasta la valoración 7 a 8. Entonces, ya es más o menos la característica de la escala de Dow modificada, pero que nos da que a mayor puntaje la gravedad es más severa, ¿no? Para que ustedes vean ahí lo mismo que les he mostrado en el anterior, aquí están los puntajes y hacer la clasificación, que leve será de valor de 1 a 3, moderada será de 4 a 6 y severa será por encima entre 7 a 10. Es importante que tengan en cuenta cuando ustedes aplican la tabla, hacen el chip en su historia del recién nacido y van a clasificar, ¿no? Entonces es importante tener esto de acá, esta valoración. Hay una clasificación en base a la radiografía de tórax hecho por Benz, de acuerdo en 4 grados. Por ejemplo, el grado 1, quiero que vean la imagen, una imagen reticular fina, no confluye, se evidencia, miren en el lado derecho, donde está el mouse. A ver, ahí está, donde está el mouse, está el broncograma aéreo, ¿no? No sobrepasa el broncograma aéreo la silueta cardíaca. Y aparentemente nos podría decir que parece ser una radiografía normal, pero ojito, hay que ver la clínica cómo va. La grado 2, ya imagínense, se acentúa más el broncograma, imagen retículo nodular ocupa todo el campo pulmonar, ya va haciéndose más, así como una especie de vidrio esmerilado. El broncograma aéreo visible y sobrepasa ya la silueta cardíaca. La silueta cardíaca está conservada, ¿no? Porque hay a veces donde el pulmón se distiende tanto que comprime al el corazoncito, ¿no? La transparencia pulmonar está disminuida, pero todavía se ve silueta cardíaca. Anótela, disculpen, voy a regresar que sin querer se había movido. Miren, el broncograma, en la grado 10, el broncograma se hace más claro, sobrepasa la silueta cardíaca, es una característica entre la 1 y la 2, ¿sí? Y hay una radiolucidez pulmonar
que se encuentra ya disminuida, ¿no? La grado 3, lo mismo, miren ya cómo se va tomando la característica del famoso vidrio esmerilado, ¿no? Los nódulos tienen que hacerse más confluentes, los broncogramas aéreos se hacen cada vez más visibles y pueden verse comprometidos los bronquiolos del segundo y tercer grado, tercer orden. La transparencia pulmonar está disminuida, pero todavía se le ve silueta cardíaca. Miren la grado 4. Definitivamente ustedes acá no pueden diferenciar la silueta cardíaca del parénquima pulmonar, ¿sí? Hay broncograma aéreo. Esta es una de las cosas interesantes y sería bueno que se lo graben. Si es por el caso, viniese una pregunta, ¿no? ¿En qué grado radiográfico es que desaparece, persiste, se evidencia, ¿no? Desaparece, la pregunta sería, ¿en qué grado de clasificación de radiografía de tórax para la enfermedad de membrana hialina desaparece la membrana hialina? Sabemos que es entonces la grado 4, ¿verdad? Es una pregunta de examen. Anótelo, por favor, incluso la respuesta para que ustedes vean, ¿no? Ya ve, acá dice el famoso término vidrio esmerilado. Es como si ustedes hubiesen lijado la placa, ¿no? Un vidrio, y entonces se ve así opaco, ¿sí? El diagnóstico, definitivamente, aquí es importante la historia clínica, donde debemos tener los factores de riesgo, ¿sí? Como en este caso la prematuridad, el cuadro clínico que desde el inicio presenta dificultad respiratoria que va en aumento, ¿sí? La radiografía de tórax para hacer la clasificación de Ben y que nos llega a generar que está de grado 4. El laboratorio, hemos dicho que hay incremento de la presión de CO2, por lo tanto va a haber acidosis respiratoria, el pH tiende a caer por debajo de 7.25, hay incremento del CO2, ¿sí? Y incremento de la oxigenación en sangre, de lo que nosotros conocemos como hipoxemia, y el otro se llama hipercapnia por incremento de la presión de CO2. ¿Cómo evitamos? Lo principal que es para ustedes esta parte, desde el punto de vista que vean que las medidas preventivas funcionan, ¿sí? Aquí, primero, si tenemos nosotros un antecedente de parto prematuro, si aún todavía nos permite a nosotros poder hacer alguna derivación, la madre es la mejor incubadora para ser transportado intraútero el producto que si nace ahorita en este momento probablemente pues haga todo del cuadro clínico, ¿sí? Por eso lo mejor sería que si nosotros no contamos con una unidad de cuidados intensivos donde podamos manejar un prematuro extremo, es mejor derivarlo en intraútero a un hospital de mayor resolución. Hoy en día, desde que se descubrió los corticoides, desde que se descubrió el uso surfactante, ha tratado de mejorar el pronóstico de mucho nacido prematuro. Aquí utilizamos dos tipos de corticoides, que es la betametasona y la dexametasona, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, que la betametasona son dos dosis de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, mientras que la dexametasona es 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, 4 dosis. Entonces, esto ayuda a la maduración y a la producción de surfactante. Y con esto el niño tiene, cierto, todavía se queda con la distracción respiratoria porque no va a desaparecer de la noche a la mañana, ¿no? Sino un proceso evolutivo. Entonces, el uso de corticoides va a disminuir la incidencia de distrés respiratorio, disminuye la hemorragia intraventricular por debajo de 34 semanas, ¿no? Puede haber sangrado intraventricular, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, que el uso de corticoides antes del nacimiento de un producto prematuro también va a disminuir la presión, la persistencia del conducto arterioso, va a disminuir la NEC porque va a mejorar el riego a nivel esplácnico y por lo tanto disminuye la mortalidad. El hecho de que una madre que tenga sospecha de enfermedad de membrana hialina y si aún está en tiempo debería
acudir a un centro hospitalario para que se le aplique la dexametasona o betametasona, ¿sí? Y para mejorar el pronóstico de los niñitos que hacen síndrome de estrés respiratorio, la aplicación precoz del CPAP. Miren cómo, de acuerdo, la cantidad, si aplicamos definitivamente corticoides, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la mejoría? Recuerden, miren, 24 semanas con corticoides 2, ¿no? De eso y otro que no recibieron corticoides, el porcentaje fue mayor. Y así podríamos ver de acuerdo a la edad gestacional. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome de estrés respiratorio? Primero, uno ya debe prever todo lo que se viene con el nacimiento de un niño prematuro. Tener una sala donde va a recibirse y luego la atención inmediata del recién nacido prematura con una temperatura adecuada, entre 24 a 26 grados, ¿sí? Una restricción hídrica de inicio que podría estar dentro del rango de entre 60 a 80 mililitros por kilo por día, ¿no? Con un balance hídrico cada 8 horas. Es importante en el niño aportarle calorías de cada oportunidad con el uso de dextrosa. Como sabemos que nadie nace antes de tiempo, siempre tiene que haber un factor que no se toma en cuenta y es por eso que muchos hospitales de nuestro medio y podían utilizar antibióticos ya desde el primer momento, ¿no? Lo importante, el monitoreo cardiorrespiratorio y ver cuánto satura. Dentro de las medidas específicas, hoy en día creo que una de las situaciones que con lo que contamos y con lo que hemos tratado de superar la mortalidad de estos niños es el uso de la presión positiva, las 2P, presión positiva continua, ¿no? De las vías aéreas. Entonces, esto ha ayudado mucho, por eso desde que en sala de parto va a haber un nacimiento de un producto prematuro, debemos contar con un dispositivo llamado NeoPap para darle presión desde los primeros minutos que ha nacido. Y con esto se ha visto que hay mejoría, ¿sí? En el pronóstico. La aplicación del surfactante va a decidirse, ¿le aplico o no le aplico? Después de observar un cierto tiempo. Hay ciertos que sí, los más pequeñitos definitivamente ellos no van a salir y sí, como dice, desde el arranque del partido y pasamos con el uso de surfactantes, ¿sí? Puede haber natural, puede haber que se han producido en el laboratorio, como es el Survanta bovino y el Curasur porcino, ¿no? Y el uso, si a pesar de todo, de dar CPAP primero, colocar surfactante y no hay mejoría, pues este niño puede terminar en un ventilador mecánico. Nada más para que ustedes tengan una noción de hasta cuánto se acepta la fracción de oxígeno para que este niño, y si no hay que subir a otro. Generalmente va entre 0,3 y 0,4, ¿no? Que es el fío a mayor fío de oxígeno significa que esto no está yendo bien, que probablemente ese niño necesite otra etapa de la oxigenoterapia. ¿Sí? Si del inicio yo aplico CPAP, doy surfactante y veo que persiste con apneas, el requerimiento no es 40, sino llega a 60, entonces hay que sospechar que este niñito debe ir a la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? El uso de enfermedades de alta frecuencia es importante, ¿no? Y por eso le he puesto ahí para que ustedes tengan noción. Miren acá, ¿no? Como este niñito muy prematuro está con un sistema, probablemente se llama DuoPap, que significa 2 niveles del PEP, ¿sí? A eso. Ya cuando ustedes sean residentes de pediatría ya entenderán un poquito más de lo que es la mecánica ventilatoria y todos los parámetros. Pero por ahora, siéntanse muy satisfechos que si me nace un prematuro yo voy a tener que utilizar un CPAP, que es presión positiva continua de las vías aéreas, ¿no? Definitivamente. Eso sí es importante que ustedes lo aprendan bien. Aquí para que vean cómo es que se debe aplicar el surfactante. Una vez el niño ha sido intubado, vamos a aplicar el surfactante como ven la figura, ¿sí? Con un ayudante de por medio. Si no, solo no se puede aplicar. Entonces necesitamos siempre el apoyo de una persona, ¿no? Clase.
Ya, ya, y la aplicación del surfactante, ¿ya? Miren cómo antes había que desplazar la cabeza por un lado, por el otro, no, ahora no. Nosotros colocamos al niño en la posición neutra y vamos aplicando el surfactante, ¿no? A una velocidad constante, sí, y después agregamos un poquito de aire. Esto aunado al CPAP, ¿no? Y el uso de surfactante ha mejorado el pronóstico de los niñitos prematuros. Por ejemplo, ya le digo, tenemos acá, en este momento, el recién nacido de 25 semanas, que hoy día ya tiene 32. Sí, él sí necesitó de ventilador mecánico desde el inicio por ser demasiado pequeño. ¿Cuáles son las complicaciones? El neumotórax, si yo coloco del inicio CPAP, el CPAP hay dos formas. Uno que lo podemos dar a través del ventilador mecánico y otro a través que se llama CPAP de burbujas, ¿no? Donde programamos un cierto grado de presión. En el CPAP de burbujas, la presión de agua para que mantenga abiertos los alvéolos generalmente es 5, el fisiológico es 4. ¿Podemos dar hasta 6? Sí, pero hay que tener cuidado porque una de las complicaciones del, 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 del el uso del CPAP es el neumotórax, el enfisema intersticial, que por el uso de la ventilación mecánica con unos parámetros altos podemos lesionar el pulmón, provocar una patología que se llama el enfisema intersticial. Puede ser también hemorragia pulmonar. Al mayor uso de oxígeno, mayores concentraciones de oxígeno, vamos a dañar a esos ojitos y vamos a provocar una retinopatía de la prematuridad por los radicales libres que produce el oxígeno. Por eso hay que tener mucho cuidado con la concentración de oxígeno que se da a los recién nacidos prematuros. Y el otro, que es como consecuencia del uso prolongado de oxígeno, ventilador mecánico, la patología conocida como displasia broncopulmonar. El tratamiento, ya le decía, en estos, una vez que ya nosotros hemos determinado qué grado de enfermedad de membrana hialina es, primero, el CPAP, ¿sí? La coloración, la colocamos CPAP, sea nasal o sea de burbuja, con una cierta presión. Podemos empezar con un PEP de 6 en el CPAP y o una presión de agua de 6 en el de burbujas. Luego que le hemos estabilizado, porque el niño prematuro nace con los alvéolos colapsados. Entonces yo no puedo ir a colocar primero surfactante y después coloco el CPAP. No, desde el inicio yo coloco el CPAP, le doy entre 30 minutos a una hora. Luego que ya me imagino que ya he podido dilatar varios alvéolos, ya puedo aplicar el surfactante, porque de lo contrario va a ser una pérdida y no va a haber respuesta. ¿Sí? O sea, primero CPAP, ¿no? Recluto alvéolos y aplico surfactante. Esto va a conllevar a que cuando observemos mejoría, las concentraciones de oxígeno va a ir disminuyendo. Yo puedo empezar con un FIO, una fracción de oxígeno de 40, pero si hay respuesta con lo que yo he hecho con el CPAP y el surfactante, es probablemente que llegue a 25, ¿sí? Entonces es importante que se tenga en cuenta eso. Administración, bueno, este término de profiláctico terapéutico definitivamente sí, en los menores de 1 kilo, una vez que ha nacido, lo estabilizamos, colocamos al ventilador, mientras preparamos todo, porque va a ser toda una serie de procedimientos del menor de 1 kilo. Entonces, colocamos el corticoide desde el inicio. Y terapéutico, cuando la clínica hay casitos, por ejemplo, por encima de las 32 semanas, que preferimos mejor observar la evolución y tomar la decisión si se aplica o no se aplica surfactante. ¿Sí? La dosis inicial y repetición de una segunda dosis a las 6 horas si aún existe síndrome interrespiratorio, ¿no? Generalmente son el Survanta, ¿cuánto utilizamos? Utilizamos 4 mililitros por kilo. Si un niñito que pesa 1 kilo serán 4 mililitros. Si este pesa 2 kilos será 8, ¿no? Generalmente la cantidad de dosis de surfactante pulmonar son 2. Excepcionalmente puede llegar a 3. El objetivo, cuando hacemos todas estas cosas, es obtener una presión
alveolar de oxígeno, arterial de oxígeno entre 50 y 60 milímetros de mercurio para evitar la retinopatía de la prematuridad y la lesión del pulmón. También hay que estar pendiente en relación a la presión expiratoria pico al final de la respiración o presión de agua, porque puede conllevar a una de las complicaciones que es el neumotórax. Algo nomás para aquí. Cuestión para leer, pero yo creo que esto podemos pasarlo porque, miren, tratar de qué es lo que hacer en unos lugares donde hay falta de recursos, ¿no? Siempre en algunos lugares podemos hasta mandar a un lugar que nos atienda, podemos, si sospechamos que se trata de un parto prematuro, no se hace daño colocando dosis apropiadas de corticoides. Si es que nace, hay que darle la reanimación, hacer una transferencia a un lugar donde le permitan una mejoría, ¿no? Mejor calidad de vida. Por eso es que los pero esto debe ser un control constante entre el ginecólogo, la obstetriz y ser derivado a un establecimiento de mayor complejidad lo más pronto posible. El uso de metilsaltinas como el uso de cafeína, ¿no? El uso de CPAP, el uso de surfactante y la ventilación mecánica como no responden a ninguno de estos anteriormente mencionados. Y lo importante es que obtengamos una buena saturación, que te va entre el 90 y 94%, si estamos manejando adecuadamente el uso de oxígeno post-surf y el surfactante también, ¿verdad? Terminando entonces esta primera etapa de la enfermedad de membrana hialina, vemos otro caso que ustedes van a observar, que es el recién nacido que nace con líquido amniótico meconial. Miren, ahí está, lamentablemente la figura no es buena, pero imagínense el hijito de Check, ¿no? Y del increíble Hulk verde. Así salen los niños cuando hay el meconio, el líquido meconial, el líquido amniótico es claro, pero cuando comienza a haber sufrimiento fetal, hay relajación del esfínter anal del recién nacido, salida del meconio y que lo primerito es tratar de hacer el DRCP, ¿sí? El líquido meconial es un proceso donde hay dificultad para respirar porque se aspira el contenido meconial hacia el pulmón. Esto es asiento de caldo cultivo para el crecimiento sobrebacteriano. Factores de riesgo es el posttérmino y la hipoxia perinatal. Las características del meconio, más o menos para que tengan, miren todo lo que tiene, lanugo, pelo, saliva, secreción gástrica, cerumen, vermin, todas esas cosas es lo que en realidad se convierte como algo irritante para el pulmón y ser el factor de asentamiento de bacterias. Esta es una imagen de cómo llegamos hasta este proceso que al final lo que quisiéramos evitar es la hipertensión pulmonar del recién nacido cuando no ha habido una buena transición. El niño nace, apenas está sacando la cabeza y está gritando, está respirando. Al sacar la cabeza y toma las primeras respiraciones, está haciendo que el líquido pulmonar se desplace al intersticio. Y eso es bueno. Cuando eso no ocurre, bueno, y si tenemos que el líquido meconial y se va hacia el pulmón, definitivamente es toda la cascada, ¿no? Básicamente, que al final se va a asociar un incremento de la presión y va a dar el proceso llamado hipertensión pulmonar del recién nacido. Mire, para que vean qué es lo que se hacía antes, ¿no? Antes de sacar, metíamos sonda o metíamos una bombilla para aspirar. O no, yo prefiero que saquen al niño, inmediatamente iniciar los pasos del RCP, ¿sí? Porque más pierdo tiempo en tratando de entubar, colocando una sonda y tratar de esperar cuando los pronósticos se ve que son peores si hacemos todo esto y no iniciamos el RCP. ¿Qué dice la Academia Americana de Pediatría del 2015?
no intubación, aspiración rutinaria si hay secreciones y administrar ventilación a presión positiva. Ese es el actuar actualmente, ¿no? Ya no esperar a hacer rápidamente todo. Primero aspiro para evitar que se vaya al pulmón. Se supone que el líquido ya está en el pulmón y que ya está causando lesión, así que no debemos perder mucho tiempo con medidas heroicas. ¿Mm? El cuadro clínico es variable según la cantidad de que ha ingresado al pulmón. Recuerden que este se convierte como una sustancia extraña, puede provocar taponamiento a nivel de los alveolos, sí, de los bronquios, y todo, y manifestarse clínicamente con una gran dificultad para respirar. Puede presentarse desde el nacimiento o en el transcurso de las primeras horas, ¿no? Con mala respuesta al oxígeno. La característica es que va reteniendo aire y el tórax se convierte en un pecho conocido como pecho en tonel. La clasificamos en leve, moderado y grave, de acuerdo, ¿no? Definitivamente, pues hay niños que inmediatamente salen con líquido verde, pero al estimularlo lloran. Eso sucederá en el líquido, en la clasificación de leve. El moderado, que hay que hacer algunos masajes y probablemente esté intubar para tratar de recuperarlo. Y el tercero, pues definitivamente es aquel que a pesar de haber hecho todas las medidas, necesita meterse a un ventilador mecánico para lograr que se estabilice y sobreviva. El diagnóstico, los factores de riesgo y la presencia de líquido meconial, la ruptura de la membrana, ¿no? El cuadro clínico es variable, gran dificultad para respirar. Tomamos una radiografía de tórax donde vamos a ver la característica de copos de nieve en el pulmón, que es la característica de un síndrome de aspiración meconial. Puede provocar, ya le decía, neumotórax o neumomediastino por la presión que le estamos dando nosotros al niño. Entonces, muchas veces se pueden resolver, no necesitan tratamiento, solamente esperar y disminuir las concentraciones, ¿no?, de lo que le estamos dando. La característica de lo que van a ver en la mano derecha, vean, sí, donde una radiografía de tórax donde hay buena porcentaje de compromiso, ¿no? Miren cómo es, parece un panal de abejas ahí. El tratamiento se inicia en la sala de parto según los antecedentes y si se trata de un recién nacido vigoroso o está deprimido, ¿sí? Ya le decía, a hoy en día es que si el niño sale con dificultad, inmediatamente lo atiendo y trato de recuperarlo, pues, ¿no? Ya no tengo que estar sospechando que meter un tubo a aspirar, no, ya ese ya se metió ese pulmón y está causando daño. Soporte ventilatorio de acuerdo a la necesidad, uso de surfactante que podemos ir de 4 a 6 mililitros por kilo cada 6 horas. ¿Cuántas? Un par de días. Monitorear glucosa, temperatura para ver las secuelas en relación al daño cerebral que puede haber tenido. Antibióticos sí podemos utilizar, pero no porque ya decía que el meconio es el líquido estéril. Entonces podemos empezar con ampiamica, ampicefo y después pensar en lo de en los medicamentos como vancomero, ¿no? Y que va a necesitar ventilador mecánico, pero va a depender de la gravedad. Las complicaciones, neumotórax, neumomediastino, hipertensión pulmonar, sepsis más neumonía, ¿no? Para que vean lo otro, la clasificación, miren ahí cómo, si ustedes pueden dibujar más o menos, idearse, en el hemitórax izquierdo hay una especie de triángulo y al espacio, hacia afuera, ¿no? Vean un espacio negruzco. Ese es el enquejamiento, o sea, se ha disminuido de tamaño, de volumen el pulmón, porque ha habido una rotura, ¿no?, de la membrana que lo protege, y es lo que observamos la característica ahí. Clasificación puede ser espontánea, porque si no ver ningún problema, se rompe, o secundario a una patología grave, ¿no? Definitivamente, ¿qué es lo que causó? A veces por la intubación causamos más daño. Preferible, si usted como serumistas algún día quieren traer ese niño, primero manténganla nada más dando oxígeno, con eso van a ser bastante. El cuadro clínico es síndrome el distrés respiratorio en incremento, con caída brusca de la presión arterial, frecuencia cardíaca, un recién nacido con una P o CO2 de acuerdo a la patología que tiene. El diagnóstico, cuadro clínico, acá hay más del 50%,
radiografía de tórax para ver el grado de compromiso, y a veces podemos utilizar en un cuarto oscuro la luz para ver la prueba de la iluminación. Tratamiento es colocar un catéter para drenar ese espacio rápidamente, porque puede ser letal también si no se trata, ¿no? Definitivamente para colocar un tubo y puede drenar todo el exceso de aire o sangre de presentarse. El otro procedimiento que ya estamos llegando a terminar es la taquina transitoria. Esto generalmente se da en niños prematuros tardíos, ¿no? En donde sin trabajo de parto, el niño, la mamá que ha deseado que lo saquen y el niño comienza a presentar un distrés respiratorio a los pocos minutos de haber nacido y que va en incremento. Pero una de las características es que no se necesita aumentar la fracción de oxígeno, con la que le pongan, ellos sí. Entonces, para que sepan, ¿no? Que es generalmente leve a moderado, aquí a veces la frecuencia respiratoria puede llegar a 80, 90, ¿sí? Antecedentes maternos, hay que ver si es asmática, si es diabética, y si está sedado, ¿no? O lo han sedado, ¿no? Y la ruptura de prematura de más allá de 24 horas también tiene que ver con el punto de vista de que asciende los gérmenes de vagina hacia el canal vaginal. La fisiopatología es desconocida, el pulmón no se puede distender, existe una inmadurez del sistema surfactante también, puede, pero no es como las otras patologías de membrana hialina que habíamos estado comentando. Miren, yo quiero que algo, no sé si se puede, quiero intentarlo ver, hay una imagen, una línea, que la característica se llama la cisura o cisuritis. ¿Por qué? Porque es el repliegue entre ambos, ¿no? De la pleura, y en donde se puede acumular líquido. Ese es el signo, ¿no? De la cisura, es la cisuritis. Aquí se ve, impresiona ahí que puede ser, ¿no? Aquí más o menos, problema acá, por este lado, ¿sí? Ese líquido en la cisura. Bueno, como conclusión diremos que el síndrome de estrés, específicamente la enfermedad de membrana hialina, es más frecuente en los recién nacidos prematuros. Eso definitivamente. Mientras más prematuro es, mayor distrés respiratorio va a presentar. Lo ideal es transferir al feto intraútero porque a un establecimiento donde le puedan dar las condiciones adecuadas, ¿no? El síndrome de aspiración meconial ya sabemos que si no hay un buen monitoreo y no se percata de cómo va la frecuencia cardíaca del recién nacido, si que te entra en una etapa de sufrimiento fetal agudo, puede conllevar finalmente a relajación del esfínter, salida del meconio y cambiar la característica del líquido amniótico que es claro a uno verdoso o a uno mucho más espeso que se llama como puré de alberjas, ¿sí? El neumotórax, una de los causas más conocidas es por la intubación. A veces lesionamos pleura, ¡brum!, se nos achica el pulmón, se nos complica más. La taquina transitoria se hace por diagnóstico de descarte, ¿no? Cuando después se prueba de varias cosas, ¿qué es lo que podría ser? Entonces los padres van de a otro lugar y entonces ahí vamos a ver toda esta situación que